que no la vi entera. Ah, mira, me pide consentimiento ahora. Pero no lo hace siempre. No, No, eso no. ¿Y vos también, Mario, te apareció? Y ¿Qué vos? pongo continuo. Ahí está. Sí, claro. Si David hubiera persuadido a Goliat, se llama. Bueno, fue un nombre que decantó después de mucho pensar y me gustó bastante. Y después le comenté al grupo con el que estaba llevando adelante el proyecto y les gustó también. Bueno, vamos a ir arrancando porque no sé cuántos vendrán realmente. El proyecto surge porque hay un grupo de amigos del movimiento humanista que tienen lo que se llaman los consejos permanentes por la no violencia, que son como talleres, reuniones que se hacen en colegios, pero se puede hacer también en empresas, en cualquier lugar, con la idea de, digamos, estudiar la no violencia como una forma de acción, ¿no? Es distinto a lo que se llama el pacifismo. Entonces, hay una serie de talleres para comprender un poco la metodología violenta que tiene el sistema en general a través de sus instituciones, pero como también eso se traslada a las relaciones personales y todo eso se naturaliza, ¿no es cierto? Y uno termina siendo a veces víctima o victimario y por supuesto uno no le gusta esa situación. Entonces, este grupo que se fue creando desde las actividades del movimiento humanista se fue expandiendo en esta actividad, porque no, hay otras, ¿no es cierto? Y en distintos países. Y querían hacer una película. Entonces, las personas que estaban, dos o tres, que estaban como impulsores de este proyecto, me vinieron a preguntar a ver cómo podían hacer una película, si yo los podía ayudar, si los podía asesorar. Graciela, ¿estás por ahí? ¿Llegaste? Hola, ¿cómo andan? hola, Mucho ¿cómo va? gusto. ¿Todo Ahora bien? prendo la cámara. Bueno, por Bueno. fin volviste, que nos tenías abandonados. Sí, ya estamos acá. Así que en el corazón nos tenías, pero de hecho no se te por eso. El corazón estaban, sin dudas, pero bueno, también hay que estar en las cosas. La génesis de la película esta de si David hubiera persuadido a Goliat. Entonces, Juan José Pecio y Pina, que son dos amigos que me pidieron a ver un poco cómo hacer esto. Entonces yo les dije en ese momento, yo todavía tenía mi oficina presencial en las épocas que la gente se juntaba, y les dije que vengan a la oficina. Hicimos una especie como de curso así, que yo, bueno, todo eso lo hice de modo gratuito porque era para colaborar con esta actividad. Así que vinieron 3 o 4 lunes seguidos a ver cómo podíamos desplegar un poco el guión y cómo podíamos hacer el documental. Bueno, en la medida que yo fui conversando más con ellos y me fui interiorizando de lo que querían hacer, me di cuenta de dos cosas. Primero, que no lo iban a poder hacer solos. Segundo, que a mí ya me entusiasmaba hacerles el documental. Entonces me decidí a hacerlo yo directamente, pero con la colaboración de un grupo de gente bastante amplio. Entonces me di cuenta que también podía delegar muchas funciones, más que nada en relación a pedirle filmación de gente de otros países. Entonces yo lo que tenía que establecer eran como pautas mínimas. Bueno, tienen que filmar con HD, tienen que filmar con trípode para que la cámara esté quieta en los reportajes, con algunos estándares mínimos de calidad y con preguntas específicas orientadas, ¿no? Ya van a ver ahora, cuando vean la primera parte del documental, vamos a ver nada más que la primera parte, cómo la misma pregunta se puede hacer en un montón de países y la respuesta viene y queda un formato bastante lindo porque es una cosa como bien multicultural, etc. ¿no?
Así que bueno, de esta primera etapa que tuvimos con ellos, surgieron estas dos opciones. Primero que bueno, ellos inclusive se compraron una cámara, estaban con la intención de hacerlo ellos, el documental, y bueno, después se dieron cuenta que era algo que les excedía, y entonces yo me decidí y lo arrancamos en conjunto, ¿no? Porque ellos también conectaban con gente, veían quién podía filmar, quién no, etc. Bien, así que esa fue la génesis de todo esto. Así que si les parece podemos compartir los primeros minutos, no sé cuántos voy a poner, pero bueno, siempre son menos de Carlos, 10. no sé cómo será el documental porque no lo vi, pero me hiciste acordar había un programa en Canal Encuentro de Artus Bertrand, Jean Artus Bertrand, que se llama, se puede buscar en YouTube, 7.000 millones de otros. ¿No lo vieron nunca? ¿Ninguno? Sí, No. claro, que le van preguntando a personas de distintas razas, preguntas Sí, muy la esenciales, felicidad, el respecto amor. a la vida, Sí, la muerte, etc. Sí, muy bueno, lo vi. lindo. Sí, sí, muy bueno. Mm, Bueno, esto en realidad tiene, digamos, pero no es el estilo, ¿no? El estilo es como más cotidiano y sí, además está todo enfocado también a hacer una introducción porque claro, si vos haces un relato, por más que tu actividad fuera muy interesante, si vos haces un relato de lo que hiciste y nada más, es como un poco aburrido, digamos. Entonces esto le da un complemento y aparte le hicimos la gracia que logré que un dibujante profesional, que era este amigo eh, Javier, que me colaboró con la marcha, el videoclip que hicimos de March for the Future, ¿se acuerdan que tenía también un dibujito que se movía? Bueno, con él también logré que El colaborara. Alien, ¿no? Claro, tal cual, sí, sí. Él hizo el David y el Goliat en esta oportunidad. Hola Leda, ¿cómo estás? Eh, Hola Carlos, muy bien. hola a todos. Hola. Hola, Hola, ¿cómo ¿cómo va? estás? Entonces, cuando hizo este dibujito animado, eh, esto, bueno, es importante este tipo de detalles, ¿no? Porque para eso son estos backstage. ¿Qué pasó? Él empezó a dibujarlo y en el medio se le enfermó mal la mamá. Entonces no podía seguir dibujándolo. Entonces yo tenía que conseguir a alguien que continuara con el mismo estilo de lo que él hizo para poder aprovechar su trabajo, porque si no tenía que hacer todo de nuevo y era muy complicado y no nos daba el tiempo. Así que estuve rastreando por distintos lugares, gente que sabía de dibujo y qué sé yo, y no pude dar con nadie. No pude conseguir a un solo animador. Es bastante difícil conseguir gente que sea bueno, que sepa y que trabaje, porque requiere de mucho trabajo. Imagínense que para que una animación funcione bien, necesita 12 dibujos para un segundo, por lo menos. O sea, hay que dibujar 12 veces para lograr un segundo. Entonces, bueno, finalmente, por suerte, la mamá se puso bien y pudo terminar el trabajo. Así que, bueno, si les parece, les voy a pasar el corto. Vamos a dejarlo grabando, espero que no se interrumpa mucho. Voy a compartir. Voy a poner el video. ¿Cuándo empezó la violencia? ¿O empieza en cada uno de nosotros? Mis ambiciones que empujan al Goliat,
o mis ansias de justicia que motivan al David? ¿Acaso existe una violencia mala y una buena? ¿Dónde está la raíz de la violencia? ¿Es un legado cultural o está en nuestros genes? Que es innata en el ser humano la violencia, a pesar de nosotros. Dada por los genes o no sé por qué circunstancia, después se desarrolla o no. Pero sí creo que el ser humano nace con violencia. No, la violencia es una conducta aprendida, como se aprende a caminar, a hablar, a comunicarse con el resto, uno también aprende a ser violento. Naturalmente ci siamo evoluti dall'animale che eravamo prima, dall'uomo di Neanderthal e da tutti i nostri primati. Quindi possiamo usare adesso il nostro cervello non tanto per fare violenza, ma per fare cose migliori di questa, insomma. Credo comunque che una parte violenta di noi sia rimasta nel nostro DNA. Se vogliamo cambiare le cose, la violenza sarà necessaria, in quanto dato che sono gli altri, quella piccola massa di persone che gestiscono il mondo, tipo che ne so, nel sistema economico e la classe capitalista che si approfitta della forza lavoro, puoi fare sciopero, quello che vuoi, resistenza, come hanno fatto gli indignados. Il problema è che pigliano tranquillamente e ti puntano le armi. E lì non puoi restare lì fermo a farti puntare l'arma. Bisogna unirsi tutti quanti e purtroppo attraverso la violenza riscattare i nostri diritti. Podría ser un 50 y un 50, porque bueno, muchas veces no sé si estamos condicionados o no, pero creo que también influye el entorno del tema de la crianza, la familia o la misma sociedad que también hoy en día está tan violenta, digamos, ya sea de manera física o de manera verbal o violencia psicológica. Yo creo que no, porque creo que cuando nace un ser humano, todos los niños son inocentes, entonces es la influencia de otros seres humanos que crea la violencia. Y sí, la lucha para territorio, para dinero, para cosas que quieren de otras personas que crea esta violencia. So for some people, violence is natural. For some people, people see violence on TV, through music, through reading. It's both. It's 50-50. Okay. I don't believe it's 100% natural violence, no. No, I don't believe that violence is natural in human being. Because we always have a choice in every little things, and we always have to make decision. And being a violent person, it's also a decision that you have to make. Cuando no tenemos posibilidad de controlar la situación, terminamos respondiendo con violencia porque no sentimos que podamos ser capaces de manejarlo de otra forma, entonces como que es el último recurso, como defensa, como forma de apegarse o de mantener a alguien capaz cerca. El ser humano vive en sociedad y tiene otros factores que llevan a que él mismo saque todas sus facetas, digamos, sea violencia, sea tristeza, amor, compasión, compañerismo y montones más. Yo creo que sí, es natural, es totalmente natural. Desde épocas inmemorables hasta hoy presente. Así que, nada, sí, me parece natural. Arrogante enano, ¿tú crees que me has ganado por un piedrazo con suerte?
Ya verás cómo os aplastaré. Solo te tiré la piedra para que me prestes atención, pero no puedo vencer tu grandioso poder. Quiero que hagamos cosas juntos. ¿Para qué os necesito? Puedo eliminaros. Si me eliminas, no podré ayudarte, y tengo muchos motivos para hacerlo. Permíteme ayudarte. Además, si hubieras querido eliminarme, ya lo hubieras hecho. No te mataré por ahora, pero sabrás lo que es trabajar y sabrás quién manda. La Organización Mundial de la Salud, epidemiólogos, consideran a la violencia como una enfermedad. Análogamente, como lo que ocurrió en la Edad Media con la peste bubónica. Dicen que en Venecia llevaban en una barca a los que estaban infectados, los llevaban a una isla. Uno puede imaginar que los más pudientes de esa sociedad, que también podían estar contaminados, no quisieran reconocer que ya estaban contaminados y que fueran los últimos que se animaran a ser llevados a esa isla. Entonces disfrazarían, digamos, sus síntomas y seguirían infectando, aún sabiendo que estaban ellos generando mucha más enfermedad. Ahora, supongamos de que la analogía de la peste bubónica con la humanidad hoy, ¿no? En aquella época parece que hizo desaparecer a buena parte de la humanidad, la mitad o más de la mitad. Hoy día muchos presumen que la violencia puede llevar a la humanidad, o no sabemos si a desaparecer, pero a que haya, digamos, algunas consecuencias serias, digamos, para la subsistencia. ¿Qué ocurriría si uno la viera en analogía con la peste bubónica y viera que esa isla donde iban los que estaban infectados fuera digamos, el delincuente hoy, y aquellos que entran dentro del margen de lo que la ley puede controlar y los mecanismos de represión o de control, pero no hubiera ni siquiera conciencia de qué es lo que genera esta enfermedad, igual que lo que ocurría en aquella época. No se sabía qué era lo que la generaba. Había hipótesis, había supuestos, y eso llevó a que se fuera extinguiendo, no se sabe bien por qué, y por suerte ocurrió eso y sobrevivió la humanidad hasta hoy. Hoy, con respecto a la violencia, quizá estemos en un punto semejante. La raíz de esa violencia, el factor que la genera a esa infección, digamos, análogamente, desde nuestro punto de vista, es el carácter, digamos, universal que ha tomado el individualismo posesivo como proyecto de vida. Y eso es invisible, como eran invisibles, y todavía lo son, los microbios. Apenas comenzamos las capacitaciones en el año 2005-2006, se dio una situación bastante interesante. Una directora comienza las capacitaciones muy entusiasmada ella, inmediatamente la multiplica con su cuerpo docente y en muy breve tiempo, no sé qué decir, unos meses, ya había una serie de docentes capacitados, los chicos estaban muy entusiasmados iniciando las asambleas solidarias, cuando por una cuestión del sistema educativo se incorpora una vicedirectora. Esta vicedirectora se incorpora en una institución cuyos asamblea solidaria ya estaba funcionando, la cultura institucional ya se estaba realmente gestando como una cultura no violenta. Y bueno, y aparece esta vicedirectora con todo un paradigma opuesto a lo que se estaba generando en la institución. Y un día entra la vicedirectora gritándole a un chico. Y entonces el chico la mira a esta vicedirectora y le dice: señora, en esta institución no nos gritamos.
lejos de ser esto una influencia positiva para la vicedirectora, ella aumenta su estilo agresivo, autoritario, y arremete contra el proyecto mismo, y entonces empieza a desautorizarnos. La directora desesperada me planteaba, bueno, Patricia, ¿qué hacemos con todo esto? Porque es la vicedirectora, es autoridad, se supone que tenemos que ser equipo directivo. Entonces yo le decía, mira, Anilda, hagamos una cosa, vos fortalecés la cultura no violenta, no intentes con ella hacer absolutamente nada. Llegó a tal el nivel de tensión que en un momento dado la vicedirectora hace una presentación a las inspectoras y la directora se ve en situación de tener que dar explicaciones sobre el proyecto. Y así todo, la vicedirectora insistía en que el proyecto no era válido, que no estaba reconocido, cuando en realidad esto también era mentira, porque nosotros ya habíamos para ese entonces hecho una presentación en la red de capacitación docente, y no solo que estaba reconocido, sino que en su momento le daba puntaje a los docentes para poder hacer este proyecto. Conclusión, al año siguiente la vicedirectora termina tomando licencia. Bueno, primer parte, comentarios, preguntas, acotaciones, etcétera. Muy interesante, ¿eh? Sí. Muy interesante. Respecto de la imagen me gusta mucho, nada que ver con lo que por ahí querías mostrar, pero el fondo ese difuso y la persona que habla en primer plano me parece precioso, eso como recurso, ¿no? Algo secundario. Con los lentes, como que lo que hablamos la clase pasada que usted alumna faltó. Exacto, bueno, me mandé al frente sola, todavía no la vi, la voy a ver. No, pero está bueno, viste cómo se nota ahí que hay un lente. El lente lo que hace es pone el foco en la persona que habla, entonces lo otro que no está en foco queda difuminado y le da ese efecto cinematográfico. Sí, estéticamente además es lindo. Es lindo, claro. Sí, bueno, qué interesante esto. ¿Por qué le parece interesante, Tommy, Graciela? Tommy, te escuchamos. Bueno, eso es algo que raramente nos preguntamos, pero es algo muy cotidiano. O sea, vivimos en violencia para mí como los peces viven en el agua. O sea, estamos interpelados todo el tiempo por la violencia y raramente nos preguntamos acerca de las cosas que son tan obvias, ¿no? Y entonces plantea un debate interesante. Que válido. Me gustó cuando el último hombre entrevistado hablaba de la peste bubónica y lo comparaba con los tiempos actuales de la humanidad. Digo, wow, qué premonitorio, ¿no? Sí, igual en su momento cuando lo hizo a mí me gustó bastante la comparación desde el punto de vista que lo hace, ¿no? La peste bubónica no se sabía qué pasaba, simplemente se fue, o sea, no jodió más. Y bueno, sí. él dice eso, porque si vos, más allá de que, por ejemplo, nosotros, algunos de nosotros que estamos acá, que venimos trabajando hace mucho con el tema de la violencia, podemos tener algunas respuestas sobre ese tema, o que en los ámbitos científicos también haya respuestas sobre ese tema, si vos lo ves como imaginario social colectivo, no hay respuesta sobre ese tema. O sea, el imaginario social colectivo no tiene una respuesta sobre la violencia. Dice, bueno, es algo que está en el ser humano, no hablemos mucho, más o menos como la muerte, bueno, sigamos, no importa, qué sé yo, vamos para adelante, y ya está, mejor no tratemos el tema, ¿no? Pero además, además hay gente que trabaja con el tema. Por ejemplo, yo hace poco estuve en un cumpleaños de un amigo y estaba un amigo de él que es psicólogo y tiene mucha trayectoria, ¿no? Muy conocido. Y tuvimos una charla bastante importante. A mí me divertía ver sus tensiones cuando hablaba, porque yo no quise confrontar con él, simplemente
le preguntaba cosas, a ver qué opinaba, y la verdad que las cosas que opina son terribles porque sigue con la mirada del siglo XIX, naturalista. Para él hay gente que nace psicópata, por ejemplo, ¿no? Entonces, no hay solución. Si la gente nace con una determinada violencia implícita en sus genes, bueno, ¿qué tenés que hacer? ¿Matarlos? No sé, o encerrarlos. Es terrible. Eso porque no vio el corto de Mario todavía. Que Sí, descubrió totalmente. la pura genética. Totalmente. Bueno, pero esa mirada, digamos que en la gente común se puede entender porque está mal informada, porque están los medios, por mil cosas. Pero en la gente que trabaja con ese tema. Sí, igual, Graciela, con ese tema, te digo, yo he hablado y hay una diferencia entre lo que podés decir la persona violenta en general o el psicópata como enfermedad, ¿no? O sea, casi yo he hablado particularmente con un par de psicólogos con respecto a eso y te hablan de la imposibilidad de cura, te hablan de una cuestión de nacimiento, digamos, pero lo hacen refiriéndose al psicópata pleno, digamos, específico. No, bueno, pero claro, pero una cosa es hablar de alguna patología y otra es creer que el 80% de la población ahora está... No, claro. ¿No? Ustedes vieron que ahí puse a propósito, la que empieza hablando es mi mamá, la que dice que la violencia es natural. Es joven. Sí, bueno, ahora ya, eso del 2015, ¿no? Tiene 89 ahora. Pero sí, está bárbara. Y bueno, y está Aymará, la habrán reconocido, sí, supongo. Sí. Justo haciéndole la contraria ahí, ¿no? Y después, bueno, filmamos ahí en Almagro, bueno, en Salta, bueno, en Florencia también mandaron la información. Eso permitió tener un abanico en Estados Unidos, bueno, toda esa gente que participa de los consejos que grabaron y bueno, después tuvimos que recortar mucho para poder lograr el pedacito. ¿Les gustaron los dibujitos? Sí. Qué simpático, ¿Cómo se hizo eso? Primero, ¿le mandaste las voces a él o él te mandó todo hecho y después le hicieron las voces? ¿Cómo fue el orden? No, hicimos las voces primero. Ah, ok. Sí, y a partir de las voces él armó el dibujo. O sea, obviamente hubo una previa donde hay un vaivén de que él iba armando algunas cosas, me iban mostrando, todo eso, ¿no? Pero ya cuando fuimos acercándonos, lo que pasa es que en realidad tuvimos que reducir mucho. Vieron que hay, por ejemplo, yo cuando empezamos a hacer esto, yo me imaginaba todo animado. Y después cuando empezamos a tener dificultades de tiempo, él me planteó que iba a hacer unas presentaciones de placas quietas, ¿no? Y en realidad, nada, cumplen perfectamente el cometido, ¿no? Como está desarrollado, inclusive el hecho de que son quietas y luego toman movimiento también tiene su gracia, digamos, ¿no? Bueno, después de esta primer parte, donde están hablando las personas como de la calle, por decirlo así, y por otro lado hablan Juan José y Patricia, que son los iniciadores de esta forma de talleres, lo que hago es mostrar talleres en distintos lugares del mundo o experiencias, comentarios de experiencias en distintos lugares, ¿no? Y también tiene un cierre que engancha el final del documental con el principio. En cuanto a lo que es el backstage específicamente, vuelvo a repetirles que fue más trabajo de gestión cultural, en el sentido de, bueno, hablar con unos, con otros, podés hacerlo, no podés, quién tiene la cámara, todo esto, quién te lo puede enviar y no, pero yo lo puedo filmar, pero no lo puedo enviar por mail. Y bueno, todo este trabajo de algún modo, si bien es mucho trabajo de contacto, también te facilita porque, qué sé yo tengo filmaciones de Ecuador, de Estados Unidos, de Italia, y todo eso lo hicieron allá y lo enviaron. Eso es una gran ventaja, ¿no? Les voy a poner algunos pedacitos
y luego les voy a poner el final del corto. A ver. Y salíamos muy bien de los talleres, muy contentos. Nunca nuestros talleres duraron 3 horas. Por lo general nos tienen que correr de la universidad. No nos queríamos sentar en compañía. Para mí sería la competencia. Sí, para que se estaba primero. Para mí no estaba había... como mezclado, ¿no? Yo no quería la competencia. competencia. No todo es externo, no todo es interno. Hay una interconexión entre esos mundos. Y lo institucional en el medio. Esas normas institucionales que hacen que uno potencie ciertos aspectos. El primero era pura competencia. Era como la norma, era competir, dejar a los demás afuera, con cualquier método. Y en el segundo, vimos que a pesar de que están las mismas condiciones objetivas, igualmente en algunos aspectos reproducíamos nuevamente el primer juego. Pero en otros aspectos no. En la medida que avanzó el juego, fuimos como asimilando la nueva norma, fuimos cambiando esa norma invisible, porque tuvimos ahí como una lucha interna, ¿no? Entre el tipo competitivo del juego de la silla 1 con el tipo cooperativo del juego de la silla 2. Llevamos esto al Consejo Provincial de la Mujer, donde sí fuimos aceptados por nuestro proyecto y hasta ahora se encuentra... Hagan que uno cambie su estructura mental. Estos consejos de no violencia, dado que todos los grupos políticos que estamos trabajando en Tigre, Movimiento Evita, Cámpora, el masismo, todos el troquismo, somos autoritarios, somos violentos en nuestras discusiones, y somos dañinos en romper carteles, cosas que generalmente la gente no quiere hacerse cargo. Entonces, vos como coordinadora... Sí, yo vengo del trotskismo, vengo de la necesidad de un cambio social, de una transformación en las condiciones en las que se vive, pero conozco asilo, conozco la enseñanza, y esa enseñanza me lleva a mí a transformarme profundamente, transformarme en forma interna. Y a la vez de generar estos consejos de no violencia con estas amigas que también vienen por esa lucha, por esa pelea. Y una stabilidad interior, una sanidad interior. Esto lo hemos desarrollado en Ciudad de México, en Italia, en Rumanía, en India, y parece que cualquier lugar se hace, siempre la respuesta es la misma, siempre la situación que se da es la misma. Hay una gran necesidad de parte de estudiantes y de enseñantes de tener herramientas para construir un ser humano más libre de sufrimiento y no violento. El futuro abierto, ¿no? Sinceramente el taller de virtudes para mí es la herramienta por excelencia. Yo me puse a pensar qué era la violencia para mí y cómo la vivía yo. Y bueno, basta, no lloren más. Y a partir de ahí
visualizar yo qué era la violencia y encontrar eso que yo decía que no lo veía como algo que era violento, de tenerlo incorporado, naturalizado dentro de mí, de decir, yo no lo veía como que eso era algo violento. Pero dentro del taller fuimos obteniendo herramientas que nos ayudaron a rescatar nuestras virtudes, a mirar siempre y apostar a lo positivo, y me sirvió mucho. Eu sou pedagoga e registrei na faculdade uma grande contradição entre a teoria, né, e a prática, onde nós estudamos grandes autores, como Paulo Freire, né, por exemplo, e no dia a dia, na prática, a gente sente aquela grande dificuldade de aplicar uma educação que sirva para o ser humano. E quando eu conheci os Conselhos Permanentes pela Não Violência Ativa, eu vi uma grande possibilidade de poder ensinar a não violência, né? Uma metodologia possível para a gente poder aplicar no dia a dia. Eu não sou do âmbito da educação. E quando eu entrei em contato com as escolas, eu fiquei muito impressionada com o ruído que se registra nesses âmbitos, né? Tanto o ruído externo como um grau de sofrimento muito grande. Por pressão, né? São sempre todos muito pressionados, os alunos são pressionados, os professores são pressionados, e tudo em direção a uma coisa muito competitiva, muito, né? E assim, quando eu entrei, eu me lembrei do pensador humanista Silo, do humanismo universalista, que diz que educar tem a ver com entrar em contato com o próprio registro do pensar. E eu me dei conta de que, assim, o contato que se tem com a gente mesmo, num âmbito tão para fora, era uma coisa muito difícil. A partir da Marcha Mundial, nós fizemos a apresentação da Marcha Mundial pela Paz e a Não Violência para o coordenador da Secretaria da Metropolitana, né, e ele nos indicou 5 escolas para participar do evento na Cinelândia, no centro do Rio de Janeiro. Após esse evento, a própria Secretaria convocou uma capacitação, e daí apareceram mais de 100 orientadores educacionais, professores, diretores, né, nem cabia dentro da sala, para iniciarmos o processo dos 6 encontros para capacitação nos Conselhos pela Não Violência. Toda essa pesadez que tem, essa falta de futuro que se registra como tema da violência, é como uma cortina de fumaça muito densa, que na verdade a não violência ela está à flor da pele, e que com apenas se mexer alguma coisa para que a gente possa ter um corpo e possa registrar um pouquinho do mundo interno, já tudo isso como que muda. Nossa experiência no Rio de Janeiro, quando nós vemos as crianças na rua, né, a violência física, né, a violência econômica, a violência psicológica, o abandono, o descaso do poder público, tudo isso, todas essas pessoas, todas essas crianças passam pela escola. Eles têm um momento dentro da escola. Então, é um espaço, é uma oportunidade que nós temos de plantar uma semente, né, da não violência dentro dessas pessoas, desses seres humanos. Que eles possam levar para a vida deles um pouco de sentido,
né, no que eles fazem na vida, que a gente consiga, né, dar a eles uma oportunidade de ver uma outra vida, uma vida sem violência, uma vida com mais afeto, com carinho, com amor, que é o que falta, né, nessas crianças que estão abandonadas, essas famílias que estão abandonadas. Que a gente consiga plantar isso através da educação. Essa, assim, é o que me motiva, o que não me deixa desistir. Né? Esto nos pasa a todos. Bueno, gente, terminando ya este encuentrito, me gustaría saber qué reflexiones o qué emociones surgieron, qué pensaron. Marce, ¿querés arrancar vos? Bueno, a mí me sorprende... Yo lo que quisiera decir es que... Deja hablar. Que esta semana, por ejemplo, caí en la cuenta de un montón de cosas que pasaron y que al principio uno no las ve como violentas. Pero, viniendo para acá, tuve una situación con un tipo en el auto. Bueno, todo el mundo maneja medio apurado, pero el tipo estaba como sacado. Por suerte no se la seguí. Yo estoy muy conforme, muy contento. Creo que todos acá, ¿no?, compartimos eso. Bien, muchas gracias. Bueno, yo lo que agradezco de este taller, Ya llegará tu turno. de haber participado en este taller, es tener herramientas que a mí me sirvan para poder generarlas en el aula y en mi vida personal también, ¿no? La verdad que lo agradezco. Sí, a mí también me pasa de sacar emociones, ¿no? Que uno viene de mucho tiempo atrás y poder comentarlo con mis compañeros y servir, ¿no? De eso que nos pasa, usarlo para mejorar. Y es muy productivo. En nosotros se ve una mejoría importante. Agradezco mucho a mi amigo David que me ha traído hasta aquí, porque si no, no hubiera venido. Agradezco también a todos y a la señora maestra. Quiero deciros que esto fue muy importante para mi persona. Yo descubrí hoy lo que siempre supe en secreto, que siempre quise ser como mi amigo David, un simple pastor de ovejas. Pero como nací grandote, siempre me mandaron a la guerra. Lo que había que hacer era la guerra, la fuerza, la guerra. Ahora sé que puedo elegir. Tendré mi cabaña y mis ovejas, y nunca empuñaré un arma. Dejaré de usar el puño y la espada por la palabra. Muchas gracias, muchas gracias. Qué bueno, qué bueno. Muy bueno. Qué bonito. Qué lindo, ¿eh? Muy, muy lindo. Me encantó ese final tan tierno. Me encantó. Sí. Muy copado. Producciones, Carlos, que has ido haciendo. Todas las que hemos ido viendo estos días. Sí. Sí. Se metió el otro. Estaba de fondo el otro. Digo, era yo que estaba hablando de fondo. Muy bueno. Estuvo lindo, ¿no? Así que le hizo Diego la música.
Diego Metana hizo la música. Diego hizo una parte, sí. En bien. realidad Víctor más. Víctor Rodríguez, ¿te acordás de Víctor? Sí, Víctor, sí. Y, Me acuerdo más de Diego. claro, Diego hizo un poquito también. Colaboró con una parte de percusión y esas cosas. Una cosa que estaba observando, cómo en 6 años cambió la forma de violencia. En ese momento es como decían, el ruido, como decía Maroli Pentado, que no la conocía pero me sonaba el nombre, la de Brasil. El ruido en las escuelas, el sentir toda esa presión terrible. Ahora hay otro tipo de violencia que es muchísimo peor, me parece, que es el silencio. Claro. Hay un silencio de sufrimiento. Los jóvenes tienen una mirada de la vida, te tiro acá una línea para otro corto, Carlos. Tienen una visión absolutamente distópica. Es muy difícil, hay que conversar en mucha paridad y mostrarle, no ponerse uno como maestro, sino intercambiar en las cosas que uno también intenta cambiar y aprender, en las limitaciones propias, porque tienen una mirada del universo entrópico. Ya los científicos dijeron hace muchísimo tiempo que el universo está en expansión. No lo registran una cosa apocalíptica. Hay muchísima tristeza, muchísima tristeza. Es nueva esta forma de violencia, no es la de manifestación externa, es de silencio, pero un silencio desagradable. Como joven con una mirada distópica te doy la razón. ¿Vos también sos distópico? Un No. poquito. ¿Serio? Los viernes más que nada. Los jueves y viernes. Bueno, que sea una vez por semana está bien. Pero vos sabés que hay mucho para conversar de esto, no es el ámbito, ¿no? Pero sí, hay mucho para conversar. Porque yo hoy hablando con mi hijo me di cuenta, perdón, con esto termino muy cortito porque si no, no quiero copar la clase. Me di cuenta que él me observaba a mí como que yo me ponía por encima, como enseñándole cosas. Y bueno, y estuvimos hablando más, porque es como que me cuesta ver que un joven, todo el horizonte que tiene, no se dé cuenta que todo lo que no le gusta lo puede transformar. Él que no lo vea socialmente en él, ¿no? No te gusta este modelo de pareja, hace otro. No te gusta este modelo de amistad, hace otra. No te gusta este modelo de vida, bueno, podés construir otro. Tenés la posibilidad, con menos mandato que antes. Pero es como que está difícil. Bueno, pero es un horizonte social complicado. Mario, ¿qué te pareció lo que estuviste viendo? Me pareció muy lindo, muy interesante. Tengo ganas de verlo todo, no lo había visto este documental. No, claro, después se los mando para que en la lista, como siempre, ¿no? Dura 52 minutos. También esto es importante, hablando en los términos que hablamos en este grupo siempre los lunes, que es las consideraciones de producción. Yo me propuse 52 minutos antes de empezarlo. Eso es un factor no menor. ¿Por qué? Porque yo tenía que tomar una decisión, porque en este tipo de cosas, empezás a grabar reportajes, gente habla, podés hacer uno de 3 horas. Y es una cosa que termina siendo aburrida y no produce el efecto, sino lo contrario. Entonces yo tomé la decisión de 52 minutos, lo podría haber hecho de 48 también, ponele, o de 40 inclusive, y hubiera cumplido también el efecto. Pero bueno, ese es ¿Por qué no 60? ¿Por qué 52 y no 60? ¿Por qué 52 y no 60? Y 52 entra en una categoría de mediometraje, digamos, ¿no? Más de 60 ya entra en largometraje. Y si vos haces un largometraje de un documental donde hay mucha gente que está hablando en la cámara, está bien, tiene un poquito de animación, qué sé yo, y tiene distintos países, tiene ciertas gracias, pero se pone pesado, digamos. Hay documentales de 1 hora, pero que son muy, muy reales, por decirlo así, muy de que las cosas están ocurriendo en ese momento. No es lo mismo que alguien dramatizaciones, ¿no? Cosas que... ¿Cómo? Como con dramatizaciones, esas cosas, ¿no?
Claro, no solo con dramatización, hay veces que se cuentan en tiempo real posta. O sea, por ejemplo, el documental de El problema de la pesca comercial, que es un documental de Netflix, que está actualmente, algo así como La pesca insostenible, algo así se llama. Es un muchacho de 27 años de Londres que fue filmando la terrible problemática que causa en el mar la pesca. Los negociados que hay y las mafias que hay y las amenazas que él tuvo mientras iba haciendo el documental. O sea, es muy fuerte cómo te lo presenta, porque no solo te presenta el problema, sino los problemas que él tuvo al meterse en ese lío mientras lo iba ocurriendo. Entonces el documental ya es como una película de acción también, ¿no? Y esa acción es bien real porque es un documentalista que está queriendo hablar de un problema, ¿no? Me hiciste acordar a Leonardo DiCaprio con el que hace de veganismo. Es un documental increíble y es larguísimo, pero no te dan ganas de dejar de verlo. Ah, mira, no lo vi. Que también cuenta cosas así en vivo y bueno. Ajá. Leda, me decías que te gustó. Sí, me gustó. Sí, no, son todos diferentes, ¿no? Los trabajos que has hecho. No, lo que me gustó es ver cómo has ido planteando los distintos temas interesantes y con diversidad también en cuanto a la forma de presentarlos. Sí, muy bueno. Sí, a mí me gusta bastante eso de ir variando la forma, ¿no? Otro detalle de producción importante de este documental es que, por ejemplo, en principio nosotros no podíamos filmar en Brasil, no había gente que filmara en Brasil, ¿no? Con esta amiga Marolí y Ana Paula. Entonces dijimos de hacer una filmación por Zoom. En ese momento Skype, en realidad, ni el Zoom ni existía, hace pocos años atrás. Entonces hicimos como una entrevista, así yo la fui filmando, y quedó, viste, quedó más o menos, digamos, no quedó. Pero cuando lo vio la Marolí me dice, pero no, parezco un cuello de avestruz, me dice. Porque claro, ella se entusiasmó hablando y hacía así, entonces se le veía el cuello de la toma desde abajo, y bueno, esos detalles de sensibilidad femenina que son atendibles, y no quería saber nada que pusiéramos eso. Así que nosotros justo íbamos a pasar el documental cuando se inauguraba el Parque Caucaia, allá en Pablo, viajamos y pasamos el documental. Le digo, bueno, hacemos una cosa, yo paso el documental con la partecita esa ahí con tu gente conocida, y después del documental, porque no daban los tiempos, filmamos de nuevo esa parte, así que el resto del mundo lo va a ver con la nueva versión. Hicimos eso, ¿no? Filmamos en la casa, que no sé si alcanzan a escuchar, que se escucha una lluvia atrás, porque estaba lloviendo fuerte, y bueno, volvimos a filmar esa parte y la estamos reemplazando a la anterior, digamos, ¿no? Porque no estaba con buena calidad. Pero bueno, esto no sé si se fijaron al principio también que decía ATP, apta a todo público, del Inca, porque nosotros hicimos el intento de pasarla en los cines. Para eso primero había que pasarla por esta normativa que ellos tienen que mirar la película y decir si es apta a todo público, o mayores, menores, todo eso. O sea que no podés decirlo vos, tenés que dejarle una copia que lo vean y que ellos certifiquen, ¿no? Así que pudimos hacer ese trámite, se pudo hacer, pero después la otra parte de proyectar en cines, ahí empezó, creo que fue más o menos para la gestión de Macri, que bueno, todo para atrás, entonces nada, no se pudo pasar en cines, no, un desastre, digamos. Pudimos pasar nada más que el trámite ese, que era la cuestión de apto a todo público y nada más.
Capaz que lo hablaron en otra clase, pero ¿cómo? No es que me interese esto, porque a mí me interesa, o sea, está buenísima toda esta experiencia que estamos haciendo del cine, pero en lo sucesivo me gustaría aprender más lo audiovisual así para la escuela, para otras cosas, ¿no? Pero ¿cómo hicieron para llegar al Inca? El Inca, vos tenés que hacer una serie de presentaciones, digamos. En este caso es, digamos, una cosa es, el Inca da subsidios, o sea, te da créditos y subsidios. Hay distintos como formatos. Yo tengo una amplia experiencia en no conseguir nada del Inca, te puedo decir todas las formas para nunca conseguí nada del Inca. Lo único que pudimos hacer es en la película Pachacuti, en la película esta, logramos como la aprobación apta a todo público y que la pasaran en los cines del Inca, pero era una producción hecha por fuera del Inca. Sí, o sea, sí. Yo la hice y después fui con el producto terminado y le digo, bueno, pruébenme esto y déjenmelo pasar en los cines, nada más. Claro, bueno, pero debe tener ciertas calidades y ciertas cosas, porque no creo que acepten cualquier cosa. Igual. Sí, ¿no? eso seguro, sí, tiene que tener un mínimo para que te lo aprueben, digamos. Pero el gran problema de digamos, de la industria cinematográfica para los que empiezan es el hecho de la distribución. O sea, vos podés, con mucho esfuerzo y mucha colaboración, podés llegar a hacer una película. Pero de ahí a que puedas distribuirla y participe en los circuitos, etcétera, es muy, muy difícil. O sea, te estoy hablando de películas inclusive de gente con experiencia en el rubro, con el dinero, con el apoyo del Inca. Pero vos suponte, tenés la película que te la paga el Inca, tenés productores, tenés buenos actores, etcétera, etcétera. Si no es una película comercial, las grandes salas de exhibición no te dejan, bueno, te doy el domingo a las 9 de la mañana. Claro. O sea, son menos de 10 tipos en Argentina que deciden y como contrapeso a la decisión tenés lo que le llaman los tanques, ¿no? O sea, todo lo de Hollywood, ¿no? Las películas para chicos, toda la película pochoclera, ¿no? Sí. Y cuando dicen película pochoclera, no es nada más que una alegoría, porque ganan más con el pochoclo que con la película. No es una alegoría, es una película pochoclera, les da más ganancia el pochoclo que eso, ¿no? Entonces yo me acuerdo una vez, por ejemplo, que acompañé a un grupo de chicos de segundo año de matemáticas que daban en una época en un colegio de la Ciudad de Buenos Aires, y yo estaba justo con todo el entusiasmo de las películas, de los temas interesantes que podemos. Entonces lo llevaron a una película, o sea, yo no organicé nada de eso, fui como un profesor más que acompañaba a los pibes. Y ahí me enteré cómo era, o sea, a los pibes les llevaron a ver una película, qué sé yo, Terremoto en San Francisco, por ejemplo, algo así, bien así de acción, que tenía, qué sé yo, ponerle que era divertida, ponerle, no, pero era bien pro-yankee, y los pibes se compraban unas cosas así de pochoclo que yo no sé cómo hacen para comerse todas esas cosas. Daban una fortuna en películas. La mitad la tiran. Entonces, es verdad, tenés razón. Eso, pagaban, me acuerdo que eran 70 pesos en ese momento, hace muchos años, un día miércoles a las 4 de la tarde. Era muchísimo, porque yo iba a ver en el Gomón, me lo iba a ver por 30 pesos, algunas películas buenas. Los sábados, qué sé yo. Y esto lo llevaban a los pibes, entonces los pibes gastaban una fortuna, y todo era para el cine de afuera, todo. Y bueno, todo ese maneje lo hacen las salas de exhibición, que son las que tienen el manejo, el monopolio de todo esto, ¿no? Una vez me acuerdo un
distribuidor de cine nacional, nos contaba situaciones de películas buenas, digamos, nacionales, con buenos actores, y tenían que pelearse literalmente para que les den un espacio más o menos potable, en un horario más o menos potable, ¿no? La verdad que es súper difícil distribuir el cine, y por las redes sociales también es difícil, ¿eh? Ya van a ver ahora después, cuando les pase los documentales, mejor dicho, los cortos de ficción que hicimos, los últimos, que también fueron, más allá de que estén bien o mal, qué sé yo, es muy difícil llegar a la venta unos pocos cientos de personas, nada más, ¿no? Algo bueno, una cosa muy buena. Hace muchos años escuché que el mayor productor de películas no es Estados Unidos, sino la India. Sí. Pero Hollywood. nosotros no vemos, nunca jamás vimos una película de ahí, no llegan No. directamente. No, porque es un formato cultural muy de ellos, ¿viste? Le llaman Bollywood, de Bombay y Hollywood. Bollywood. Ajá. ¿Vos Y viste tiene alguna? ¿Eh? ¿Qué tal Sí, son? son horribles. Ah, ¿sí? Yo no las conozco. Ah, mirá. La verdad que no he visto. Vi algunas. Sí, sí. Claro, es un Sí, formato, es otra cultura, ¿viste? Es otro rollo, Claro. es otro, Sí, sí. otra cosa, digamos. A ellos les gustará. Pero bueno, claro. ¿viste? Es otro mundo allá en Asia. Bueno, alguna otra. Quedaron obviamente muchas cosas que no vieron, ¿no? Pues yo les hice un popurrí nada más, para que después lo puedan ver. Preguntas, cosas, comentarios. Sí, yo, en la última parte, cuando Goliat interrumpe, ¿no? a la gente que está ahí charlando. ¿Cómo hiciste para sincronizarlo, para darle la pista a los actores o a los participantes para que se interrumpan por alguien que no estaba ahí? Y lo hice muy fácil. Estaban sentados en el mismo lugar, en el mismo tiempo. Ah, ok. Hablaron en el mismo momento. Estaban Fabio, por un lado, Quadrelli, y Gustavo Campo, el hermano de Adriana, que era Goliat. Y Fabio era... No era un David. español entonces. Porque yo imaginaba a un actor español que te mandaba los audios. Yo le hice hacer ese acento para que pareciera, qué sé yo, algo antiguo, no sé qué, me gustó ese acento y él lo hizo muy bien. Pero claro, hablaron ahí, se ubicaron inclusive en el mismo lugar donde la gente apuntaba con la mirada. Bueno, lo armamos de ese modo para que quedara más o menos integrado. El muchacho que habla primero, el pelado, actuó en Relatos Salvajes. Ah, ¿sí? Sí, es... no sé si recuerdan la escena esa. ¿Darín? No, ¿viste cuando van en el avión que Pasternak se llama? Sí. Que se va el avión y se va a chocar y todo eso que hablan. Bueno, él es uno de los que habla. Ah, después nos enteramos que se tuvo que ir del colegio por unas denuncias de acoso. Pero bueno, otro problema. Pero no, bien, digamos, tuvimos una estrella de Relatos Salvajes ahí participando, en ese momento todo bien, digamos, pero después, bueno, tuvo algún problema que no sé bien cómo habrá de violencia. Sí, parece que el taller no lo hizo del todo, ¿no? Lo hizo un poquito ficcionado. Me faltó la última clase. No, un poco, realmente tampoco me pregunté, no sé si después eso se comprobó o no se comprobó, se fue solo una denuncia de alguien. No sé cómo siguió la historia, ¿viste? Es un comentario un poco desubicado de mi parte, pero no viene al caso. Bueno, nada, ojalá puedan verlo después, enterito, y seguimos. El próximo lunes vamos a ver 2 documentales. Vamos a ver un documental que se hizo rescatando material antiguo en Mar del Plata, de filmaciones de 35 milímetros, y que se pasó en un festival allá.
Y vamos a ver otro que se llama ¿Quién es Bartolina Sisa? Habla la historia de una maestra, de una directora. Sí. ¿Boliviana? Claro, pero la historia es de una directora de escuela de la capital que le cambió el nombre a la escuela de Franklin Roosevelt a Bartolina Sisa. Y el proceso que significó todo eso, digamos. Ese fue un documental a pedido por una gente que me conectó en Bolivia cuando fui a presentar el documental en Bolivia. Bueno, ¿estamos? Sí. Estamos. Muchas gracias. Bueno, gracias. Gracias a ustedes también por estar, y nos vemos el sábado, venir a veces. Sí, sí, sí. Después Leda te voy a también. hablar por el guión. ¿Sí? ¿Cómo? Nos vemos el sábado, Leda, ¿sí? Bueno. Sí. Por el Después guión. te hablo por el guión, Carlos. ¿no te querés quedar un poquito acá? Sí, dale. Vale. Sí, Cortamos la grabación.